Mis días es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Bendito sea la misericordia del Señor. Tengo una palabra que compartir de parte del Señor. Quiero compartir esta porción de la Biblia que está en el libro de los Salmos, capítulo 32. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios añada bendición a esta palabra. Dice las Escrituras, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Que Dios te bendiga en esta hora preciosa. La palabra bienaventurados que se menciona en este Salmos es un término que comunica básicamente la prosperidad o la felicidad que experimentamos los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior. Pues en este caso hablamos de Dios, ¿verdad? Somos aquellas personas que afortunadamente somos bendecidas y felices. Dice otro significado que es aquella persona que goza de felicidad plena, que es concedida solamente por Dios, por nuestro Señor. Bendito sea Dios. Así que poderoso es lo que nos está diciendo las Escrituras. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. O sea, qué bendición nos regala el Señor de que nos hace saber de que somos felices aquellas personas que hemos recibido el perdón de parte de Dios. ¿Y qué otra cosa nos podría hacer más felices en esta tierra que el recibir el perdón de todos nuestros pecados de parte de nuestro Dios? Que es el mismo Dios el que borra cada una de nuestras transgresiones, cada uno de nuestros pecados que hemos hecho en el pasado. Dice la Biblia que solamente recibimos ese perdón a través de la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es a través de la sangre preciosa de Jesucristo la que dice la Biblia de que nos limpia de todo pecado y de toda contaminación. Y es por eso que aquí es donde los seres humanos alcanzan la verdadera felicidad que no se puede comprar con dinero, que no se puede comprar con obras, sino que es a través de la gracia de Dios a toda la humanidad mediante la fe. Y solamente por la fe a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual dice la Biblia que es el único mediador entre Dios y los hombres. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea que qué bendito es que aquel que ha sentido el llamado de Dios, que lo ha tocado la palabra de Dios y ha dicho no más al pecado, no más a la vida mundana, no más a la vida apartada de Dios, sino que ha venido con valentía a recibir a Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador de su vida. Por lo tanto, dice la Biblia que aquella persona es bienaventurada, o sea que aquella persona es verdaderamente feliz, no importando lo que le haga falta, sea dinero, sea cualquier otra cosa, pero
la bendición, la verdadera bendición es alcanzar el perdón de Dios, el socorro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia que aquella persona es bienaventurada y que aquellos pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Pero vamos a leer en la Biblia quién verdaderamente es bienaventurado. O sea, ¿qué nos dice la Biblia de qué persona es verdaderamente feliz, bienaventurado? Mire lo que dice en este pasaje del libro de Lucas, capítulo 11 y el versículo 27. Dice, mientras él decía estas cosas, o sea, Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, oiga bien, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice la Biblia que una mujer de entre la multitud vino a decirle a Jesús que la madre que había traído a Dios en carne, bendito sea el Señor, aquella mujer llamada María que Dios usó como un instrumento para traer a la tierra al Salvador del universo. Dice la palabra del Señor que esta mujer dijo, bienaventurado aquel vientre que te trajo. O sea, no podemos marginar a María, que fue una persona bendecida, que fue una persona bienaventurada, bendito sea el Señor. Pero mire cómo Jesucristo cambia las cosas, que cómo alcanzamos la verdadera bendición, cómo somos verdaderamente bienaventurados. Dijo Jesús, antes, oiga bien, antes que aquel vientre que esta mujer le estaba hablando, le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que, qué bendición es que aquellas personas, bendito sea el Señor, que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la ponen por obra, la ponen por obediencia. Jesucristo nos llama que somos bienaventurados. Así que tú en este momento, en este instante que estás escuchando esta palabra del Señor y la guardas en tu corazón como un tesoro, bendito sea Dios, y la pones por obra, la guardas en tu corazón, dice la palabra del Señor, que Cristo te llama bienaventurado eres tú porque guardas la palabra del Señor cuando lo escuchas, bendito sea Dios para siempre. Es ahí donde Cristo hace un llamamiento a la humanidad para que venga, para que se reconcilie con el Señor, ya que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, ya que los tiempos son malos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cómo vemos hoy cómo la juventud se deteriora a través del alcoholismo, a través de la drogadicción, a través de la pornografía, a través del sexo ilícito, a través, bendito sea Dios, de tanto pecado que aparta al hombre del Señor, de la bendición del Señor. Pero dice la palabra de Dios en este salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bendito sea Dios. O sea, bienaventurada aquella persona que ha reconocido que es un pecador delante del Señor y le abre su corazón a Jesucristo y le dice que Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, sáname espiritualmente, vuélveme a la vida, bendito sea Dios para siempre. Y es ahí donde alcanzamos las promesas de parte de nuestro Dios. Dice que es aquella persona ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea que ya Dios cuando tú has hecho ese pacto de fe, ese pacto de vida eterna con el Señor, pasas de muerte a vida, dice la Biblia, bendito sea Dios para siempre. Todo aquel que creyere en el Hijo de Dios, dice la Biblia, será salvo, bendito sea Dios. Pero aquel, dice también la palabra, que no ha creído en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es de que solamente a través de la sangre de Jesucristo nuestros pecados son borrados. Dice la Biblia que el Señor los echa al fondo del mar y nunca vuelve a acordarse. Qué bendición de parte del Señor, ya que es un paso de fe. Esto no es para el que
quiere solamente vivir una vida a medias con el Señor. No, esto es para aquellos que verdaderamente quieren transformar sus vidas, aquellos que verdaderamente quieren gozar de las bendiciones que nos trae el Evangelio a los seres humanos de la tierra, ya que dice la Biblia que el Evangelio del Señor es poder de Dios para salvación a todo aquel que ha creído, dice la Biblia, a todo aquel que cree. ¿Y qué es creer? Creer es que Jesucristo murió por tus pecados. Creer es que Jesús te redime, que Jesús te salva, que Jesucristo te da la vida eterna, que Dios solamente quiere el bienestar para tu vida y no quiere que tu alma se pierda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el perdón que verdaderamente nosotros recibimos viene de parte de nuestro Dios y no es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino es a través de la fe, y esa fe es a través y solamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que dicen las Escrituras en el libro de los Efesios, carta a los Efesios capítulo 1 y el versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es a través de Cristo, es a través y solamente de Él que tenemos redención por su sangre, aquella sangre que Cristo derramó en aquella cruz del Calvario siendo inocente. ¿Y por qué Él entregó su vida? Entregó su vida por mí, por ti, para salvarte de la ira venidera de parte de Dios que trae juicios para esta tierra. Dice la Biblia que aquel que cree en Cristo, aún al que esté muerto, dice, vivirá para siempre, porque hay promesas para aquellos que han creído en el llamamiento, en el Evangelio del Señor. Hay vida eterna. Esas son las promesas que Dios le promete a la humanidad. Y déjeme decirle que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito sea Dios para siempre. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, el versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que nosotros como personas, como creación de Dios, dice la Biblia que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Se dice en la humanidad: no, yo soy una persona buena, yo soy bueno, pero déjeme decirle que la palabra del Señor nos dice que no hay nadie bueno en esta tierra, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. No hay ningún ser humano en esta tierra que no haya cometido pecado, porque la simiente del hombre es pecaminosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y es a través de Jesucristo en el cual nosotros tenemos redención de pecados. Si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, dice la Biblia que la verdad no está en nosotros. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es Cristo. La verdad es la palabra del Señor. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Es a través de Cristo y solamente de Jesucristo en el cual nosotros tenemos entrada al trono celestial de la gracia, tenemos la vida eterna, porque dice la Biblia que si nosotros, ¿verdad?, decimos que no pecamos, dice la Biblia que somos mentirosos y que la verdad no está en nosotros. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, oiga bien, que cómo Dios es tan bueno, tan maravilloso, cómo el amor de Dios se manifiesta a través de las Escrituras, a través de Jesucristo, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel para perdonarnos. Y no hay alguien más fiel que el Señor, porque dice la Biblia que aun si nosotros fuéramos infieles, y muchas veces lo somos, dice la Biblia que Él permanece fiel porque Él lo ha prometido. Bendito sea Dios para siempre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, óigalo bien, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que el pecado es maldad.
La simiente del hombre es pecaminosa, por la cual los pensamientos del hombre son malos, son dados al pecado, a la maldad, apartados del Señor. Pero la misericordia de Dios nos está hablando en esta hora preciosa, porque yo solamente soy un vocero de Dios. No es mi palabra, sino la palabra del Señor. Y si Dios lo dice en la Biblia, si Dios lo dice en las Escrituras, es porque Él ha prometido ser fiel a todos aquellos que confiemos en Él, a todos aquellos que confesamos nuestros pecados. Pero nosotros no debemos de confesar nuestros pecados a otro hombre, porque ningún hombre puede perdonar tus pecados, sino solamente el Señor, a través de nuestro único mediador Jesucristo, y es el único que nos limpia de toda maldad, dice la Biblia. Solamente a través de la sangre de Jesucristo somos limpiados de la contaminación del pecado, porque el pecado es contaminación al hombre. El pecado trae muerte, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos llama, Dios nos hace un llamamiento, ya que los tiempos son malos. Déjeme decirle, hoy podemos decir estamos vivos, pero el mañana es incierto, el mañana solamente Dios lo sabe. Por eso Dios nos hace ese llamado, bendito sea Dios, a que le entreguemos nuestros corazones al Señor, a que alcancemos el pronto socorro, la bendición del Señor. Bendito Dios para siempre. Cuánta maldad se ha multiplicado hoy en el mundo, cuánta maldad se ha multiplicado en la juventud. Bendito sea Dios para siempre. Cuánto matrimonio no ha sido destruido por el pecado, por el adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos hace ese llamado, bendito sea Dios para siempre. Así que solamente es a través de Cristo, de Jesús, en el cual alcanzamos el perdón de pecados. Bendito sea Dios para siempre. Pero tú no puedes decir, ni yo puedo decir que no tengo pecado. La Biblia me dice que soy mentiroso si yo digo que no hay pecado en mí. Claro que yo peco, yo fallo todos los días, pero bendito sea el Señor, que Dios envió esa promesa del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa promesa que es para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón. Esa promesa del Espíritu Santo es para tu vida, y es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, el que nos confronta, el que nos exhorta, el que nos hace un llamado, bendito sea Dios, a que reconozcamos que solamente a través de Jesús podemos alcanzar el perdón de pecados. Bendito sea Dios para siempre. Ya no hay culpabilidad para los que Dios redimió a través de Cristo. Ya no hay culpabilidad, ya nadie te puede condenar, ya nadie puede decirte que eres condenado. Mire lo que dice la Biblia en el libro de los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 3 y el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice la Biblia, no hay ni tan siquiera uno que sea justo, dice la palabra del Señor. Todo hombre es pecador delante del Señor. Todo hombre, dice la Biblia, está destituido de la gloria de Dios por cuanto ha pecado. Bendito sea Dios para siempre. Pero la buena noticia, las buenas nuevas de salvación que trajo nuestro amado Señor Jesucristo es la vida eterna, es el perdón de pecados, es lavarte con su sangre preciosa de toda contaminación del pecado. Mire lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa? Que la salvación no se puede comprar. La salvación no está en venta. La salvación no es por obra. La salvación solamente es a través de la fe, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Dice la Biblia que somos justificados gratuitamente. O sea, ¿qué quiere decir la Biblia aquí? Dice que Dios te da la vida eterna gratis. Tú no tienes que pagar nada. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó esa deuda que había en nosotros en la cruz del Calvario. Ya Cristo pagó la deuda que había entre el hombre y Dios. Bendito sea Dios para siempre. Es gratuitamente que somos justificados por su gracia. ¿Qué significa la gracia de Dios? Significa, querido amigo, querido hermano, gloria a Dios para siempre, que somos salvos, no por méritos, bendito sea Dios para siempre, no porque lo merezcamos, no porque somos buenos, sino porque es la gracia de Dios, que a Dios se le ha placido darle la vida eterna al hombre, y por eso Dios te está llamando con lazos de amor, diciéndote de que vengas al arrepentimiento de pecado. Gloria a Dios para siempre. No esperes hasta mañana, no digas mañana lo haré, bendito sea Dios para siempre, como aquel hombre que edificó graneros más grandes y dijo, mañana voy a disfrutar de toda esta riqueza, lo estoy palasafriando, y en la noche vinieron y le dijeron, venimos por tu alma. O sea, la muerte lo alcanzó en la noche y no pudo disfrutar de aquellas riquezas que había guardado. ¿Sabes por qué? Porque la muerte puede llegar tarde o temprano a tu vida, bendito sea Dios para siempre. Y Dios nos llama para que estemos preparados delante de Él. Dice la Biblia que lo busquemos a Él mientras Él pueda ser hallado. Es hoy, es el momento de que tú des un paso de fe, bendito sea el Señor. Y déjeme decirle que aquí es donde se ocupa la valentía, aquí es donde verdaderamente se ve quién es valiente para creer al evangelio del Señor. Aquí es donde se ve quién verdaderamente es valiente y renuncia a la vida de pecado, a la vida de contaminación, a los deseos pecaminosos de la carne, porque eso tarde o temprano trae destrucción. El pecado trae muerte, dice la palabra del Señor, bendito Dios para siempre. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es a través de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Y si Dios promete darte la vida eterna, es porque lo va a cumplir. Gloria a Dios. Es la rectitud de Dios en sus promesas, o sea que Dios es fiel. Si Dios lo ha prometido, si Dios lo dice en esta porción de la Biblia, es porque lo va a hacer. Mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 20 y el versículo 50. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Gloria a Dios para siempre. En aquellos días, dice la Biblia, en aquel tiempo, dice Jehová, que la maldad de Israel será buscada, pero no la van a encontrar. ¿Sabe por qué? Ahora esta palabra es para la iglesia del Señor. Y no que no sea para Israel, sino que es para tu vida y para mí. Que en aquellos tiempos cuando, gloria a Dios para siempre, tu pecado sea buscado, nadie lo va a encontrar. Hay gente que dice que el perro huevero, aunque le quemen el pico, no cambia. Déjeme decirte, gloria a Dios para siempre, que el evangelio sí cambia a la persona, que el evangelio sí cambia el pensamiento, gloria a Dios para siempre, el modo de vivir de la persona. Si le crees a Dios, si le crees a Cristo, si recibes a Dios, a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, gloria a Dios para siempre. Yo pasé por el alcoholismo, por la drogadicción, bendito sea Dios para siempre, y no me da vergüenza decirlo, gloria a Dios para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios me alcanzó. Y si Dios me perdonó, nadie más en esta tierra me puede condenar. Ni Satanás ya no tiene potestad sobre mi vida, porque mi vida le pertenece a Jesús. Mi familia le pertenece a Jesús. Mi espíritu
esposa y mis hijos le pertenecen a Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Y dice la Biblia que el Señor es escudo a aquellos que le esperan. El Señor es escudo a aquellos que tienen un temor reverente hacia Él. Bendito sea Dios para siempre. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios perdona nuestras iniquidades. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido encubierto, dice la palabra del Señor. Qué bendición es, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre, que el Señor te perdona. No importa el pecado que haya en tu vida, no importa la vida de pecado, de maldad que hayas llevado, pero el tiempo es hoy. Bendito sea Dios. Hoy es el día que tú puedes confesar a Jesús. Si confesares con tu boca y creyeres en Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Gloria a Dios para siempre. Pero es un paso de fe que tienes que creer de que Dios levantó a Cristo de la muerte y es ese mismo Espíritu, dice la Biblia, que ha de resucitar a aquellos, gloria a Dios, para siempre, que creemos en su nombre. Alabado sea Dios para siempre. Eso es lo que nos dice la Biblia. Bendito sea Dios para siempre. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Oiga bien, solamente Cristo fue el único que no pecó en esta tierra. Solamente Jesús, en Jesús no se encontró pecado ni maldad. Bendito sea Dios para siempre, porque el Verbo, dice la Biblia, se hizo carne. Gloria a Dios para siempre. Fue Dios, el mismísimo Dios encarnado a través de Jesús, el que vino a esta tierra para morir por tus pecados y los míos, para pagar esa deuda. Bendito sea Dios para siempre. Dice quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay personas que les encanta, mire bien, criticar a los hijos de Dios, criticar a los pastores, criticar a los ministros. Déjeme decirle que a mí me han enseñado que yo no puedo criticar, gloria a Dios para siempre, a nadie, mucho menos a un hombre de Dios, mucho menos a un pastor, a un profeta, a un evangelista, a un hombre de Dios que paga un precio. ¿Sabe por qué? Porque mi juicio no es justo. El juicio justo solamente lo da el Señor. Alabado sea Dios para siempre. ¿Quién soy yo para condenar a alguien? Bendito sea Dios para siempre. Si anante, gloria a Dios para siempre, dice la Biblia, el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dice el versículo 24 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tu pecado y el mío. Él mismo lo llevó a través de aquel madero en su cuerpo, dice la Biblia, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios te ofrece en esta hora. Que Cristo llevó tus pecados en su cuerpo en aquel madero. Que Cristo pagó tus pecados, los míos. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna. La vida es corta. La vida es frágil. Hoy es el día. Hoy es el momento en que tú puedes decidir, porque el mañana es incierto, el mañana nadie lo sabe. ¿Cuánta persona muere
y se va a la eternidad sin haber recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Cuánta persona muere en los hospitales sin proclamar a Jesucristo como su único Señor y Salvador? ¿Cuánto joven no es asesinado y no recibió a Cristo como Señor y Salvador? Por eso te digo que el momento es hoy. Eres bienaventurado si Dios ha perdonado tus pecados. Esa es la verdadera felicidad que no se puede comprar con plata ni oro. Ni aun el hombre más rico de este planeta puede comprar la salvación. Ni aun tus dones, tus talentos, tu empresa, tu compañía, tu esposa, tus hijos. Nadie te puede dar la vida eterna. Con nada puedes comprar la vida eterna. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que ofreció su cuerpo en aquel madero para llevar tus pecados. Alguien que no tenía que haber ido ahí, sino que nosotros mismos éramos reos de condenación, pero a Cristo, a Dios se le plació darnos esa bendición, darnos esa oportunidad que es a través del Evangelio de Jesús. ¿Quiénes van al cielo? No van al cielo los buenos. Al cielo van aquellos que se han arrepentido. Al cielo van los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Al infierno no van los malos. Al infierno van aquellas almas que no quisieron obedecer al Evangelio de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 23 y el versículo 14, hablando de la fidelidad de Dios. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Este es Josué, un hombre de Dios, un hombre que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, el sucesor de Moisés, aquel hombre, bendito sea Dios para siempre, que fue junto con Caleb a reconocer la tierra prometida, aquel que habló palabra de fe al pueblo, donde aquellos 10 príncipes que reconocieron la tierra prometida dijeron que no se podía porque allá habían gigantes, hijos de Anac, que no se podía conquistar la tierra prometida, pero solo hubieron 2 jóvenes en ese tiempo, Josué y Caleb, dice la Biblia. Dice que Caleb hizo callar al pueblo diciéndole: más podemos nosotros que ellos, los comeremos como pan. Qué convicción de estos 2 jóvenes, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué era esa convicción? Porque estaban llenos de fe, porque habían creído en el poder de Dios, porque eran hombres sin maldad, porque eran hombres arrepentidos y humillados delante de Dios y habían visto las maravillas que Dios había hecho a través de aquellos 40 años en aquel desierto. Aquellos 2 jóvenes que vieron la victoria que Dios le daba a Israel, aquellos 2 jóvenes que fueron instruidos en la palabra del Señor por el siervo Moisés, bendito sea Dios para siempre. Porque déjeme decirle que de las iglesias no se van por culpa de otro hombre. Hay gente que dice que se va por culpa del pastor. No, la gente se va porque no quiere nada con Dios. La gente se va porque no quiere obedecer el evangelio. Bendito sea Dios para siempre. La gente se va de las congregaciones porque nunca han venido a un arrepentimiento genuino de parte de Dios. Solo aquellos que han creído
creído, aquellos que verdaderamente han decidido que Dios cambie su vida, que sea Dios dirigiendo sus pasos, son esas personas, bendito sea el Señor, que recibirán las promesas de Dios. Josué y Caleb fueron hombres de fe, hombres que creyeron, hombres temerosos a Dios, bendito sea Dios para siempre. Y es este mismo Josué que está hablando antes de morir, antes de pasar a la eternidad, bendito sea el Señor, diciéndole al pueblo de Israel que nunca la palabra de Dios hizo falta en el remanente de Israel, que nunca Dios hizo una promesa y no la cumplió. Eso es lo que está diciendo, lo que Dios les dijo a través de aquellos 40 años en aquel desierto. Dios lo cumplió, Dios lo hizo realidad. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra prometida, que su descendencia iba a ser poderosa en esta tierra, que iba a introducir al pueblo de Israel a una herencia propia, una tierra propia, bendito sea Dios para siempre, una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra donde iban a ser bendecidos, gloria a Dios para siempre, y Dios lo cumplió. ¿Y quienes no alcanzaron a entrar a la tierra prometida? Aquellos que murmuraban, aquellos que no creían a la palabra del Señor, aquellos que tenían su corazón en Egipto, bendito sea Dios para siempre, porque hoy en día hay gente en las iglesias que todavía tiene su corazón en el mundo, que todavía tienen su corazón, bendito sea Dios para siempre, en la mundanalidad, gloria a Dios para siempre. No es con solo ir a la iglesia y sentarse en una silla, ya eres salvo. No, tienes que arrepentirte de corazón y darle la oportunidad a Cristo que mora en tu vida. Porque déjeme decirle que cuando Cristo gobierna tu vida, tú vas a ser próspero, tú vas a ser bendecido. No hay condenación para aquellos que han creído en Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y eso fue lo que dijo Josué. Muchachos, a ustedes nada les hizo falta. Dios siempre prometió lo que cumplió. Bendito sea Dios para siempre. Qué poderoso mensaje el que les dejó este hombre antes de morir. Gloria a Dios para siempre. Un hombre de fe, un hombre que conquistó la tierra prometida. Gloria a Dios para siempre. Así que la dicha de ser perdonados viene de parte de Dios. Es el título que yo le di a este mensaje en esta hora preciosa, la dicha de ser perdonados por Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bendito sea Dios para siempre. A Jesús le dijeron: bienaventurado el vientre que te trajo a este mundo y aquellos senos que mamaste. Pero Jesús dijo: no, más primero sean bienaventurados aquellos que oyen la palabra del Señor, aquellos que oyen la palabra de Dios, aquellos que van a la iglesia específicamente a adorar y a escuchar la voz de Dios y no a criticar la obra del Señor, aquellos que guardan la palabra en su corazón, aquellos que no andan criticando al ministro de Dios, aquellos que no se andan fijando, bendito sea Dios para siempre, en las imperfecciones del ministro de Dios, porque hay gente que es experta y detallosa en fijarse, bendito sea Dios para siempre, en las imperfecciones. Y déjeme decirle que todos fallamos, pero tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos confronta, que nos exhorta. Y es ahí cuando somos llenados del Espíritu Santo, donde doblamos nuestras rodillas y le decimos al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdóname porque yo sé que te he fallado. Y déjeme decirte que la sangre de Jesús, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios para siempre. Concluyo con el mensaje. Y la conclusión es que Dios es misericordioso y clemente. Solamente Dios quiere que tú le entregues tu corazón por completo y no a medias. Y Él promete borrar todos tus pecados y jamás volverse a acordar de ellos. Darte a ti una esperanza, una vida llena de bendición para siempre, una oportunidad. Ese es el poder de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Déjeme decirte que entregó a su Hijo,
a morir en aquella cruz del Calvario sin tener culpa. Los culpables éramos nosotros, pero a Dios se le plació darnos la vida eterna a través y solamente a través de Jesucristo. Concluyo, Mateo 9:5 dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es Cristo el que tiene la potestad de perdonar pecados. Así que Dios te bendiga, atesora esta palabra. Bienaventurados son aquellos que oyen la voz del Señor y la guardan en su corazón. Que Dios te bendiga y Cristo te ama. Gloria a Dios. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder.